Estudiamos en la clase anterior acerca de Esther, el contexto histórico y cómo se desarrolló su historia. Vimos que es la mayor muestra de la fidelidad, de la soberanía y de la providencia de Dios, expresada a una mujer obediente, criada por un hombre obediente, que pudieron traer el favor de Dios a todo su pueblo. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de la vida de Esther y qué es aquello que como hijos de Dios, como hombres y mujeres, hijos de un Dios fiel, soberano, de un Dios que en todo momento anhela mostrarnos su providencia, debemos aprender. Veamos entonces características inspiradoras en la vida de Esther, una mujer en la que el reino de Dios pesó más en su corazón que lo que sus ojos podían ver. Para ella, una imposición de reina fue más importante lo que el Señor le mandaba. Ella no puso sus ojos en ese reino humano y en la posición en la que en ese momento había sido puesta, sino que puso los ojos en el Señor, el autor y consumador de su fe. La primera característica inspiradora en la vida de Esther fue su sumisión. La vida de Esther fue marcada por la sumisión en todo tiempo con su obediencia a Mardoqueo. Recordemos una vez más que la sumisión es dejarse proteger, es estar dispuesto a ser protegido, cubrirnos con nuestra autoridad, dejarnos guiar por ella, ser dirigido por ella. Pero por supuesto, nuestra autoridad también debe estar sujeta a la autoridad de Dios y su palabra. Vemos nosotros la sumisión de esta mujer en todo tiempo, en su obediencia primero a Mardoqueo, como nos lo cuenta en Esther 2:20. Esta mujer también se dejó guiar por Hegai, el jefe de los eunucos, que era aquel que guardaba a las mujeres del harem. Y también lo vemos en la forma respetuosa en la que ella se dirigía al rey. Esto lo vemos en Esther 5:8. También ella buscó la protección de su esposo al denunciar a Amán, en lugar de buscar estrategias fuera de su lugar en el reino. En el verso 2:15 nos dice que Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y era justamente por esto, por su sumisión, por su obediencia, por ser una mujer benigna que traía además el bien para su pueblo. Una segunda característica de esta mujer es que ella pudo lograr la sanidad interior. La forma del liderazgo de Mardoqueo y la forma en que, sobre todo, ella respondió a ese liderazgo, demostraba un corazón que no estaba resentido por ser una huérfana criada por su primo. Dice en el versículo 20 del capítulo 2 que Esther no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Era una mujer absolutamente obediente que reflejaba un corazón sano. A veces nos dejamos marcar por circunstancias de la vida y hacemos que esto cambie en nosotros aquello que el Señor nos ha mandado a reflejar. A veces actuamos por resentimiento, por dolor. Recuerde que la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón sale nuestro testimonio. Esta mujer testificaba la sanidad que Dios había obrado en su vida. Ella podría levantarse y decir, es que soy una mujer huérfana, una mujer sola, que fue criada por un hombre solo, pero no, todo lo contrario. Ella fue una mujer obediente, criada por un hombre obediente, sujeto a Dios. Una mujer sabia, criada por un hombre sabio que traía la sabiduría de Dios. Eso era lo que ella reflejaba. Otra característica inspiradora en la vida de Esther es su fe.
A pesar de vivir en un tiempo de mucho letargo espiritual, recuerde usted que el pueblo había sido exiliado, estaban en naciones paganas, aún el culto había desaparecido porque ellos estaban en lugares donde no les era permitido buscar a Dios, a su Dios con libertad. Pero ella se mantuvo firme en su convicción, en las convicciones en cuanto a su fe. En Esther 4:15 nos habla de aquello y nos dice que ella sabía que el Señor le cubría a través de su autoridad y sobre todo cuando no dudó del amor de Dios a su pueblo. Esta mujer nos muestra además su humildad, la humildad expresada en obediencia. Una obediencia que además le llevó a demostrar que incluso estaba contenta con lo que le fue dado. Ella mostró confianza más en Dios que en los adornos, que en todos esos lujos que en ese momento habían puesto sobre ella. Fue su obediencia y fue su sumisión lo que realmente le adornó y le hizo hallar el favor de todos aquellos que le rodeaban. Esther además mostró prudencia. Ella era una mujer prudente al hablar a su esposo. Ella no se apresuró. Ella primero buscó el rostro de Dios. Esperó el tiempo oportuno. En Esther 5, del 3 al 4, nos narra que el rey le dijo: ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Pero Esther le respondió: si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Ella no se apresuró a hablar, sino que más bien fue de alguna manera como abrigando el corazón de su esposo para poder hablar en nombre del Señor aquello que le había sido mandado decir. Y por supuesto vemos en ella su dependencia absoluta de Dios. Ella no fue y dijo: listo, yo soy la reina, me presento ante el rey, logro lo que yo quiero, sino que declaró un ayuno. Y al ayunar, ella dejaba implícita su vida de oración. Ella mostraba su dependencia en Dios, no en los hombres, no en sus lujos, no en su posición. Sus armas no fueron humanas, más bien fueron totalmente espirituales. Dice que en el versículo 15 del capítulo 4, dice que Esther le envió una respuesta a Mardoqueo y le dijo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Pero fíjese que lo hizo allí, siempre en oración y en ayuno. No lo hizo en su fuerza. Ella lo hizo en el nombre del Señor y en ayuno, siempre sujeta a su autoridad, porque tampoco ayunó sola. Le dijo a Mardoqueo que le respaldara en oración. Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, por su valentía, por su preocupación por los demás, por su prudencia, por su autodominio, por su sabiduría y también por mucha determinación. El hecho de pararse y decir: bueno, voy a hacerlo y si perezco que perezca, muestra que definitivamente era una mujer determinada. Ella además muestra mucha lealtad y obediencia a su primo Mardoqueo y se presta también a cumplir su deber de representar al pueblo judío y de alcanzar la salvación. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener todos estos atributos juntos y sobre todo ser conscientes que nuestra vida tiene una misión especial de parte de Dios y que no estamos aquí para vivir un mundo egoísta, sino para servir, así como el mismo Señor nos enseñó.
vino a servir, no a ser servido. Así que cuando nuestra disposición, como la de Esther, es de servir, siempre vamos a actuar de manera benigna a favor de los demás y vamos a representar dignamente a aquel que nos creó a su imagen y semejanza. En la tradición judía, a Esther se la ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío, para protegerlo y también para garantizar la paz durante el exilio. La valentía y la fe de Esther en Dios son un testimonio de la confianza que esta mujer, que además era muy joven todavía, tenía en el Dios vivo. Su vida definitivamente es una lección sobre la soberanía de Dios sobre la creación. ¿Qué más podemos aprender de Esther? Aprendemos de ella que ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante del Señor. En Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagan, mire, todo, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es todo en todo tiempo, para todas las personas, todo en nombre del Señor, pero sobre todo de todo corazón. Este versículo se complementa con aquel que nos enseña que Dios ama al dador alegre. Esto no se refiere solo a lo material. Se refiere en todo lo que hagamos, al servir, al dedicar tiempo a los demás. Cuando usted obra de corazón, usted nunca se va a acordar siquiera que lo hizo. Son cosas que nunca se echan en cara, son cosas que jamás pesan en nuestro corazón y que definitivamente glorifican al Señor. Y no importa si es grande o es pequeño, habla de todo, lo grande, lo pequeño, lo material, lo espiritual, lo emocional, todo. Tenemos que hacerlo de corazón porque para el Señor nunca va a ser algo pequeño. Para el Señor lo que hagamos nunca va a carecer de valor, al contrario, va a ser valorado, avaluado y recompensado en el cielo. Otra lección muy linda está en el Salmo 16:5. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, decía el salmista. Esto nos muestra que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Dios es quien lo determina. Todo el pasado de Israel, todo lo que ellos estaban viviendo, los estaba llevando a una muerte inminente porque su enemigo más grande se había levantado contra ese pueblo. Pero el Señor no tenía en cuenta ese pasado, no era porque ellos fueran de pronto Mardoqueo y Esther humildes. El Señor mismo les puso en ese futuro lleno de esperanza y los promovió y los puso donde incluso ellos no pensaban que podían llegar. Al principio parecía ser una tragedia. Esther estaba siendo llevada dentro de un harem para estar allí prácticamente como esclava, pero el Señor puso su favor en ella. Nos recuerda un poco la historia de José, que fue llevado como esclavo y luego fue puesto preso, pero siempre donde él estuvo, el Señor lo puso en alto y lo promovió. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Dios determina nuestro futuro y nos ha prometido en Jeremías 29:11 un futuro lleno de esperanza. Otra lección es que definitivamente todo se trata de Dios. El protagonista de la historia de Esther, de su historia y de la mía, es Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él. Él con mayúscula y con tilde, porque nos habla de Dios, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y por supuesto, entendemos a través de la vida de Esther que la sumisión no nos hace inferiores. Al contrario, embellece nuestro carácter. Le insisto, sumisión es dejarse proteger, cubrirse con su autoridad. No es ser oprimida, no es ser dominada, es ser protegida. Y en Primera de Pedro 3:5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mire qué linda fórmula de belleza, ¿verdad? El dejarnos proteger, el estar en paz, el estar siempre cubiertas con nuestra autoridad.
¿Qué más aprendemos de ella? Aprendemos, como nos dice Filipenses 4:6, por nada, y esto es por absolutamente nada, estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ellos tenían todo para temer. Tenían una amenaza de muerte y de que su pueblo fuera totalmente destruido. Pero antes de tomar cualquier iniciativa, consultaron a Dios, ayunaron y oraron. Así debemos hacerlo nosotros. Antes de dar cualquier paso, debemos consultar a Dios. Aquí tampoco cuenta lo grande ni lo pequeño. Aquí también nos habla que en todo, mediante oración y súplica, nosotros nos presentemos delante del Señor. También nos muestra la historia de Esther, que Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey, puede cambiar hasta el más duro corazón. Tocó el corazón de Artajerjes, un corazón cruel y pagano. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde le place. El Señor quita y pone reyes. Usted está en manos de aquel que tiene soberanía, aún sobre la más alta autoridad humana, y puede cambiar aún el corazón más endurecido, como lo vimos en esta historia. También entendemos que, como nos dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Es un juez justo y es su abogado. Él puede abogar nuestra causa, quiere hacerla. Él quiere que usted deje de pelear en sus fuerzas y, como Esther, se levante en oración y ayuno y le entregue a él su causa para que él pueda abogar y obtener para usted la victoria. También nos enseña de manera muy linda que nuestra ciudadanía es celestial y eso define las decisiones que rigen mi vida. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Es usted entonces convencido de su ciudadanía? ¿Sabe usted que es ciudadano del cielo? Que de Él vienen para usted todas las mejores cosas porque es lo que Él anhela para usted. Estamos en manos de un Dios grande y poderoso, de un Dios soberano, de un juez justo que quiere pelear sus causas, que quiere abogar por usted, que quiere darle la victoria. Aprendamos entonces, como Esther, a depender absolutamente de Dios, a representarle dignamente en obediencia, sabiendo de quién dependemos. Dios le bendiga.